Muy buenos días, niños y niñas de grado quinto. En la clase del día de hoy de mecatrónica vamos a ver un tema un poco complejo. Sin embargo, yo sé que ustedes lo van a entender a la perfección. El tema del día de hoy va a ser voltaje y resistencia. ¿Listos? Entonces, y vamos a ver un poco de lo que es la intensidad de corriente. Vamos a ver, a retomar un poco lo que vimos la clase anterior. En la clase anterior vimos los tipos de corriente, ¿verdad? Que era la corriente alterna y la corriente continua. Y vimos los cuidados que nosotros debíamos de tener para manipular este tipo de corrientes. El día de hoy vamos a ver por qué cuando a nosotros nos coge la corriente, sentimos como una pequeña sensación de hormigueo en el cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver a qué se debe eso. Entonces, como propósito, vamos a conocer el concepto de voltaje, resistencia e intensidad de corriente a través de ejemplos prácticos. ¿Listos? No se les olvide que en su cuaderno también debe estar consignada la fecha. Hoy es 7 de mayo del 2020. ¿Listos? Y todo lo que veamos en el video debe estar escrito en su cuaderno. Ya dando inicio a nuestra clase, vamos a ver qué es el voltaje. El voltaje lo podemos también llamar tensión o diferencia de potencial. ¿Listos? Cuando ustedes en algún momento escuchen tensión, voltaje o diferencia de potencial, significan lo mismo. Entonces vamos a ver. Nosotros todos conocemos una pila o una batería, ¿verdad? Estas baterías o pilas suministran la energía necesaria para que las cargas eléctricas circulen por un circuito. ¿Qué quiere decir? Que las baterías o pilas nos suministran la energía necesaria para que nosotros podamos usar nuestros electrodomésticos. ¿Listos? Y todos hemos visto que las pilas o baterías indican en sus características el voltaje que nos proporcionan, ¿verdad? La mayoría de pilas que nosotros conocemos, si las llegamos a mirar, manejan una tensión de 1.5 voltios. Hay otras pilas, no sé si ustedes hayan visto alguna vez una pila cuadrada, es muy similar a esta que tengo aquí, que manejan 9 voltios. ¿Listos? Entonces, todas las pilas, quiero que quede claro, suministran la energía necesaria para que las cargas eléctricas circulen por un circuito. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que básicamente el voltaje es la fuerza necesaria para que los electrones circulen por el circuito. ¿Listos? Es como si los estuvieran empujando a los electrones por la parte de atrás, empujándolos con fuerza para que ellos circulen por el circuito. ¿Listos? Entonces, a mayor fuerza, mayor tensión. Es por eso que es muy peligroso la tensión que manejan los tomacorrientes, porque hay mucha más fuerza y los electrones se están moviendo con mucha más velocidad. Por lo tanto, manejan una mayor diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en los tomacorriente podemos encontrar voltajes o tensiones de 110 voltios que son perjudiciales para nuestra salud, ¿verdad? Y en las pilas encontramos voltajes que no superan los 3 voltios. Es por eso que cuando nosotros cogemos una pila con nuestras manos, no nos coge la corriente. ¿Por qué? Porque los electrones están moviéndose de manera pausada o no tienen la energía suficiente o la fuerza suficiente de empuje para que los electrones se muevan por el circuito. ¿Listos? Y es por esto que cuando nosotros por casualidad nos llegamos a electrocutar con una toma corriente, al manejar 110 voltios, la energía o la fuerza que tienen los electrones desplazándose es mucho mayor y por eso nosotros la sentimos en nuestro cuerpo. Entonces, ya habiéndoles explicado de una manera práctica, vamos a ver eh, a modo teórico qué es la tensión. Entonces, la tensión o voltaje, que de ahora en adelante nosotros la vamos a conocer como la letra V, es la energía por unidad de carga que proporciona una pila o fuente de alimentación. Y este tipo de voltaje o de tensión se mide en voltios. ¿Listos? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Como yo les había dicho, básicamente el voltaje es la fuerza que tienen los electrones para recorrer un circuito, ¿cierto?
Aquí en el ejemplo yo tengo una pequeña batería, ¿listos? Como vemos, el flujo de electrones está en esta dirección. ¿Y cuál es el fin de este experimento? Encender la bombilla. Y lo voy a comparar con un tanque de agua. En este caso, esta motobomba está transmitiendo agua a este tanque para poder mover esta turbina conductora. ¿Listos? Entonces, como les dije, el voltaje es la energía con la que los electrones recorren un circuito. Entonces, si hay poca energía o poca fuerza, los electrones se van a mover muy lentamente, ¿verdad? Y por lo tanto, el bombillo no va a encender con suficiente fuerza. Al igual, pasa en el tanque de agua. Si la motobomba no desplaza agua a gran velocidad, pues la turbina se va a mover lentamente. Vamos a ver. Como primera medida podemos ver que los electrones se están moviendo de manera lenta, ¿cierto? Muy lentamente, y están encendiendo el bombillo muy suave. Acá, cuando yo aumenté el voltaje, los electrones tienen mucha más fuerza para desplazarse y por lo tanto el bombillo va a encender con mucha más fuerza. ¿Listos? A nivel del tanque de agua, por ejemplo en este caso, bajé la velocidad, ¿cierto? Y la turbina se mueve lentamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a menor velocidad de los electrones, menor fuerza para poder encender el bombillo. ¿Listos? Y a mayor fuerza, como pasa ahí, hay mayor voltaje, hay más fuerza, los electrones se están moviendo más rápido por el circuito, como si fuera un circuito de carreras, por lo tanto el bombillo se va a encender. Y la turbina, en este caso, va a tener mucha más fuerza para desplazar agua. ¿Listos? Eso es el voltaje. El voltaje es la fuerza con la que los electrones se desplazan por un circuito. Ahora vamos a ver qué es la resistencia eléctrica. Ustedes ya conocen que la resistencia eléctrica es la oposición que presentan los conductores al paso de corriente, ¿cierto? De ahora en adelante la resistencia eléctrica la vamos a simbolizar con la letra R y la vamos a medir en ohmios, o vamos a usar la letra griega omega. ¿Listos? Entonces quiero explicarles cómo funciona la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, es la resistencia o la oposición que presentan ciertos materiales al paso de corriente. Por ejemplo, hay materiales conductores, que quiere decir que dejan pasar los electrones, como vemos acá este pequeño electrón, los dejan pasar fácilmente, ¿cierto? Ese tipo de materiales conductores ya los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hay materiales semiconductores. ¿Qué quiere decir semiconductores? Que hay veces actúan como conductores dejando pasar electrones libremente, o hay veces funcionan como aislantes evitando que la corriente circule. ¿Listos? Este tipo de semiconductores los vamos a ver en otra clase. Y por último están los materiales aislantes. Los materiales aislantes, como podemos ver en el gráfico, no dejan que los electrones circulen y ellos se golpean y rebotan. ¿Listos? Entonces, tenemos que los materiales conductores tienen poca resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que permiten el flujo de corriente de manera continua. Todos los metales, o la mayoría de metales, perdón, como este que tengo acá que es el cobre, permiten fluir la corriente de manera continua, es decir, que presentan poca resistencia. ¿Listos? Y hay otro tipo de materiales que son los materiales aislantes, que presentan una alta resistencia. ¿Qué quiere decir alta resistencia? Acá vemos en el ejemplo que los electrones chocan y no pueden circular. ¿Listos? Entonces, entre esos materiales tenemos la madera. La madera no permite el paso de corriente siempre y cuando la madera esté seca. ¿Listos? Porque si la madera está húmeda, como en el caso de un árbol recién cortado, él sí nos va a permitir pasar corriente porque el agua es un conductor. ¿Listos? Otro tipo de material aislante es la cerámica. Por ejemplo, las baldosas de nuestra casa están hechas de cerámica y ese tipo de material es muy aislante. Por último, tenemos que todos los receptores, como lo son las lámparas, los motores, los cargadores, etcétera, que pongamos en un circuito tienen resistencia. ¿Listos? Y por lo tanto, a los electrones se les dificulta más
circular cuanto más elementos de estos conectemos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Bogotá hay muchas autopistas, ¿verdad? Pero a ciertas horas el flujo vehicular se complica porque salen muchos carros a circular. Esto pasa muy similar en los circuitos electrónicos, sí. Cuando nosotros tenemos muchos componentes electrónicos conectados se va a generar mayor resistencia, es decir, que hay mucho trancón de electrones para fluir, ¿listos? Y es por esto que hay veces se nos calientan los cables de la casa, porque hay mucha oposición a la corriente, porque hay, hagamos de cuenta, un trancón de electrones y ellos no pueden circular. Entonces, esto es la resistencia, es la oposición al paso de corriente. Y por último, vamos a ver qué es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Listos? La intensidad de corriente, que de ahora en adelante vamos a llamar, o la vamos a nombrar con la letra I, es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección de un circuito en un segundo. ¿Listos? Y lo vamos a medir en amperios. ¿Qué quiere decir esto? La intensidad de corriente eléctrica se mide cuando nosotros, por ejemplo, aquí a nivel microscópico yo tengo un cable, ¿cierto? Y a través de ese cable están circulando muchos electrones. Entonces, en mi ejemplo, yo tomé una sección del cable acá y voy a medir cuántos electrones pasan en un segundo a través de esta meta. Pongámoslo como una meta. Es un circuito de carreras en donde están circulando los electrones, ¿cierto? Y yo voy a calcular en un segundo cuántos electrones pasan por ahí. ¿Sí? Entonces, a mayor cantidad de electrones, mayor intensidad de corriente. ¿Listos? Por ejemplo, si acá me circularan 5 electrones por segundo, eso sería una intensidad de corriente eléctrica muy baja. Pero si circularan en esta sección por segundo 8000 electrones, sería una intensidad de corriente muy alta, ¿verdad? Entonces, eso es la intensidad de corriente. Es por eso que los cargadores de nuestros celulares, entre más miliamperios tengan, se van a cargar más rápido. ¿Por qué? Porque hay muchos más electrones circulando por el circuito. ¿Listos? Por eso hay cargadores de nuestros celulares que cargan los celulares mucho más rápido que otros. ¿Por qué? Como les había dicho, porque hay muchos más electrones circulando por el circuito. Entonces, hay una mayor carga eléctrica. ¿Listos? Eso es el voltaje, la intensidad y la resistencia eléctrica. ¿Listos? Vamos ahora a verlo a través de esta representación gráfica sencilla. Entonces recordemos que el voltaje es la fuerza o la energía con la que los electrones circulan por un circuito, ¿cierto? Acá vemos el voltaje, como les había dicho, que está empujando a los electrones a través de un conductor, en este caso, digamos, o supongamos que esto es un cable, y el voltaje está empujando a los electrones para que anden más rápido. ¿Listos? El amperaje es la intensidad de corriente que nosotros podemos medir en un segundo. Este soga nos está haciendo la representación de la intensidad. Nosotros ahí vamos a medir cuántos electrones están pasando a través de la meta, como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Y la resistencia, que recuerde que la medimos en ohmios, es la oposición al paso de corriente. Como podemos ver, la resistencia acá está apretando el cable para que no pase corriente. Eso es voltaje, la fuerza, intensidad, la cantidad y la resistencia, la oposición a la corriente eléctrica. Espero les haya quedado claro el tema y nos vemos la siguiente clase. Que tengan un muy buen día. Gracias.